¿No? Una primera lectura, y se lo quiero preguntar a nuestros invitados, es de que el gobierno se está militarizando, que la participación del señor Valdés como presidente del Consejo de Ministros, el propio hecho de que el presidente sea militar, está la comentada presencia del asesor Villafuerte, etcétera, etcétera. ¿Qué piensan? Y bueno, ya sabemos que Alejandro Toledo piensa lo mismo. ¿Y qué piensa la señora Nidia Vilches? ¿Usted coincide con eso? Qué sentimiento nos da cuando, por ejemplo, vamos a algunas regiones y nos dicen que el ejército estaría entrando a ejecutar obras de los gobiernos regionales y gobiernos locales? ¿Qué sensación nos da cuando las campañas médicas que ha iniciado este gobierno lo hace con el ejército? ¿Qué sensación nos da? Y dicen por ahí que habría sido tejido de sacar a la Policía Nacional de Palacio de Gobierno, que haya habido robo o no de la gasolina, no lo sé, pero para quedarse el ejército. Y que en las funciones públicas estarían siendo convocados ex militares para asumir funciones de política de gobierno. Entonces, la sensación que nos da es, o estamos frente a un gobierno democrático, a un gobierno militar. No tiene partido político, Ollanta Humala. Se está respaldando en la institución donde él conoce muy bien, donde ha trabajado y donde también ha tenido resultados. Yo creo que esa sensación debe ser esclarecida ahora en la confianza que este nuevo gabinete solicita al Parlamento Nacional. Y no tendrá que esperar hasta a la próxima legislatura. Ahora, la próxima semana, debería el presidente del Consejo de Ministros y sus ministros decir cuáles son las políticas de gobierno y pedir la confianza del Congreso de la República. Entonces, César Barrera Bazán, ¿usted piensa que eso se está dando, que efectivamente es algo que ya es más o menos una forma de gobernar? O tal vez se lo pregunto, pero hay quienes piensan, eso es algo que está diciendo la izquierda para justificar, digamos, una posición de abierta contraposición al gobierno. No es necesario ser izquierdista para conocer qué cosas ha estado tejiendo en paralelo. La verdad es lo que es, aunque se diga al revés. Mientras Lerner apostaba por el diálogo, Valdés desplazaba fuerzas militares. Mientras Lerner le daba 24 horas de plazo para que consulten, porque así es, la tradición comunitaria, pueblerina y de organización de base, eso es, ¿no es cierto? Mientras se suspendía la huelga, Valdés y Humala salen con el decreto de emergencia, por ejemplo. Mientras Lerner planteaba que vengan acá, y vinieron los dirigentes a dialogar y a traerle las actas de acuerdo, Valdés apresaba a los dirigentes. Mientras el sentimiento democrático de todos, creo que hay que afirmarlo, lamentablemente el presidente vuelve a las antípodas de plantear que las Fuerzas Armadas son fuerzas tutelares de nosotros. Es un problema un poco... No, pero les quiere quitar el voto, o sea que tampoco es que le quiera dar todo, ¿no? Pero mientras aquí se dice que hay un régimen democrático, el ministro del Interior, con oficio específico, de acuerdo al Ministerio de Economía, fue quien le ordenó al Ministerio de Economía que bloquee la cuenta del gobierno regional. ¿Dónde estamos? Entonces aquí hay un problema, como acaba de decirse, bastante complicado. Pero yo voy a más. Se recompone el gabinete. ¿En función de qué se recompone? ¿En función de lo que votó la población? ¿En función de la aspiración de la población? ¿O en función de lo que no votó la población? Por eso se desprestigia la política y los políticos. Ya no es el arte de servir, sino el arte de engañar. Y eso de que una cosa es con guitarra y con cajón, eso en política es grave, sobre todo cuando se asume la conducción de un país. Eso es una cuestión absolutamente lamentable. A ver, Por eso, vuelvo a repetirte, yo creo de que el tema que está planteado aquí no es tan cierto de que lo de Conga no ha sido un parteaguas, sí ha sido un parteaguas, lo ha acelerado este asunto. Bien, Mire, bueno, vamos a tener oportunidad. Yo termino. ¿Para qué se ha cambiado el gabinete? Por ejemplo, van a desmentir lo que dijo el propio Ministerio del Ambiente, que era incorrecto establecer una mina de tajo abierto en la cabecera de Cuenca como lo prohíbe la ley de aguas.
y que va a dañar irreversiblemente, van a desmentir eso, van a borrarlo, van a desmentir Bien, de que voy a darle la alternativa a otro de los para que sirvan invitados de para depósito poder relave. hacer Es esto el tema. algo más fluido, don César. Por supuesto, Déjeme, por favor, por supuesto, sí. le doy la palabra en otro momento. Víctor Andrés, ¿qué Mira, piensas? El tema de la militarización. Yo creo que en el Perú puede haber un principal responsable si es que este régimen se recuesta. Vamos a hablar en términos más prácticos, ya para no caer en estas grandes explicaciones conceptuales. Si el gobierno se recuesta más sobre la Fuerza Armada o la policía, los principales responsables, a mi entender, van a ser las dirigencias extremistas y radicales, ¿ya? Así es la política. La ofensiva radical que lanzó la izquierda radical en Cajamarca y que venía precedida o que está siendo acompañada por una organización de una respuesta en el sur, me hace recordar muchas veces una provocación izquierdista en los años 80, en el sentido de que no evalúan el momento político, no evalúan las correlaciones de un gobierno. Finalmente ellos son los responsables de haber terminado devorándose el centro político que había dentro del gabinete. Ahora bien, si eso pasa, por ahí está la responsabilidad. Pero, ¿qué deberíamos hacer los peruanos de buena voluntad, a mi entender, para evitar extremismos en este tema? Lo venimos diciendo y lo vamos a repetir hasta el cansancio. El presidente Toledo no puede ser tan festivo y tan alegre en su relación, en su alianza política con el nacionalismo. Él es un garante y tiene una primera contradicción y dice, bueno, yo me salgo o tomo 3, 4 pasos al costado. Así no se hace política, así no hacía política Ayala Torre, no hacía política Belaúnde, los grandes políticos peruanos, y así no se hace política en el mundo y en la historia universal. Eso en primer lugar, hay que llamar la atención, hay que subrayar. Pero en segundo lugar, la manera de borrar los fantasmas de militarizaciones, de autoritarismos, es que este gobierno haga lo que hace todo gobierno en democracia que no tiene una mayoría parlamentaria, una alianza clara y explícita de gobierno. Y a nuestro entender, si el toledismo no es esa fuerza, tiene que ser el fujimorismo. Bueno, ¿Así? a ver, déjame si le pregunto eso a José León. O sea, ustedes están empujando también al gobierno hacia el fujimorismo. Bueno, en la práctica parlamentaria, Armando, he sido aludido y necesito decir alguna cosa. Claro. Muy bien. Yo creo que los políticos tienen que actuar con mucha responsabilidad y nos plantea la coyuntura desafíos. Humala viene a ser el presidente del Perú con un mensaje radical, con un mensaje tirado para el extremo. Y nosotros, y Perú Posible, y Toledo le decía, nosotros vamos a ser vigilantes de la democracia y nosotros queremos que usted le diga al país que no estamos amenazados por su plan de gobierno radical. Y por eso es que se intervino, no porque quería participar en el Ejecutivo para optar en las decisiones de gobierno, era por la necesidad de decirle al país que los partidos tienen que ser responsables y ser los celosos guardianes de una gobernabilidad y de un país en democracia. Ese ha sido el espíritu. Hoy día, cuando vemos que se pierden 6 meses, 5 meses, cuando no se entienden ni el propio equipo de gobierno, entonces tenemos mayores razones para decir, desde nuestra óptica, nosotros no podemos seguir avalando con gente de Perú Posible adentro y por eso damos un paso al costado. Y Claro, por pero eso si lo este gabinete no convocamos. se entendía, han tenido todos estos meses para decirlo. Es decir, lo están diciendo a partir de qué, Pero por supuesto, de los nuevos nombres. pero ¿no? por supuesto que lo hemos dicho, Armando, y luego recordar al país, nosotros hemos sido los que hemos protestado cuando se ponía un presupuesto para el año 2012 que no significaba el crecimiento económico hacia el desarrollo social de los peruanos. Se ha seguido en esa práctica de hacer un presupuesto para gasto corriente y poco para la inversión. Y eso ha sido uno de los desacuerdos que ha tenido el partido, que en su momento se declaró colaborador, pero con cuidado. ¿En qué estamos colaborando? ¿Y cómo verían ustedes que el gobierno, no vamos a hablar de alianzas, pero se recueste un poquito en el fujimorismo? Bueno,
pero el gobierno tiene que buscar... Saldrán a las calles, como dice Alejandro Toledo. No, el gobierno yo lo entiendo como una práctica de menéutica parlamentaria, lo entiendo que tiene que buscar mayoría para poder sacar sus leyes. Y si le supone al gobierno que el hecho de ahora retirar los colaboradores en el Ejecutivo va a retirar igualmente lo que sería el apoyo en el Congreso, pues bien, si la bancada de Fujimori, si la bancada de Solidaridad y las otras fuerzas políticas creen que es una cosa buena lo que se discute en un determinado momento, lo apoyarán. Pero no es que ustedes se vayan a la oposición. No, nosotros vamos a ser guardianes, vamos a ser los que cuiden de que se discutan y que se aprueben las cosas buenas que interesen al país. Armando, yo Sí. no concuerdo con él, parece que acá se está poniendo otro disfraz. Pero- Recordemos, Toledo se une a Gana Perú porque estaba herido en el ojo. No me dejaron llegar al gobierno. Ahora yo me uno a Ollanta Humala y listo. Entonces, ese fue su interés personal. Y segundo, dijo, muy bien, yo quiero 5 ministerios. En la segunda vuelta aparecieron su equipo económico, apareció en el equipo de Ollanta Humala. Y dijo, no, les hemos dado permiso para que ellos fueran parte de su equipo. Bueno, Entonces, un ratito, no, para que tenga que no contestarle se vistan a- y desvistan de acuerdo a las supuesto. circunstancias. A ver, para que tenga que contestarle a dos damas, le tengo que dar la palabra a señora Marta Chávez también, ¿verdad? Y con eso nos vamos a la pausa. Le tendremos que dejar la respuesta para después de la pausa, congresista León. Espero que haya democracia. De la repostadita. A ver, congresista Marta Chávez. Sí, bueno, hablando de la militarización, yo no me explico por qué se habla de militarización. El partido Perú Posible, por sus voceros, entre ellos Juan Cheput, salieron con ese tema de la militarización a propósito de la declaratoria del estado de emergencia, ¿no? Y eso es absurdo, porque inclusive se olvidaron de que en el gobierno del señor Toledo, cuando hubo el arequipazo, ellos decretaron el estado de emergencia en todo el territorio nacional y le encargaron a la Fuerza Armada el orden interno. Cuando hubo también el tema de Puno, igual decretaron el estado de emergencia. El estado de emergencia es una facultad que la Constitución le da al presidente de la República y no significa militarizar ni nada, simplemente significa un mecanismo para recuperar el orden interno cuando hay situaciones graves. Yo, por ese lado, no me preocupa del tema del militarismo. De otro lado, el señor Valdés, al cual no lo conozco y no me gustó mucho la posibilidad de que, siendo ministro, dejara a un jefe de la policía tan cuestionado, con tantos entuertos. No sé si eran falta administrativa o delictiva, pero ya estaban en esos entuertos incómodos políticamente y sin embargo lo mantenían al general Salazar. Entonces, ese antecedente no me gusta, pero hay que tener en cuenta que un presidente del Consejo de Ministros es un ministro que no tiene cartera y que lo único que hace es coordinar el trabajo de otros ministros. ¿Cuántos más ministros militares hay? ¿Hay una mayoría de ministros militares en el gabinete? No hay una mayoría de ministros militares en el gabinete. Por lo tanto, yo creo que eso de la militarización, por más que el señor Humala, hemos escogido pues la mayoría de los ciudadanos a un comandante del ejército. ¿Qué quieren, que se olvide de la noche a la mañana de que es comandante del ejército? No, entonces es un comandante, además tenía a mando tropas. No ha hecho, creo, ni siquiera escuela de guerra para de oficial superior o general, ¿no? Entonces hay algunos rasgos que pueden ser, pero no necesariamente nos lleva al militarismo. Y sí me parece muy, muy irresponsable y, ya no me parece, es una característica del señor Toledo, ¿no? Estoy y no estoy, quito y pongo, o sea, es así, pues siempre ha sido así, y le surtió efecto en algún momento y cree que le va a seguir surtiendo efecto en todo, ¿no? Le pido paciencia, congresista León. Vamos a ir al... Además, cuando se trata de dos damas, hay que decirles pues que nosotros estamos porque esta responsabilidad de Perú Posible y de Toledo es cuidar que no se salga de los modelos democráticos que en su momento ha sido amenazado cuando se hacía la Vamos a ir a la campaña para pausa, llegar lo tengo al que cortar, gobierno. tenemos que ir al resumen de la hora y vamos a seguir conversando con nuestro distinguido panel en un ratito. Nueve de la noche con 9 minutos. Seguimos aquí en RPP con esta transmisión especial post juramentación